Ocitotra. No sabía cómo decirle a papá que me explicara sobre su trabajo. Era tan simple imaginarlo, pero frente a él todo se me oscurecía. Papá era serio y de hablar muy poco. Salía temprano al trabajo y regresaba a eso de las 6 de la tarde cuando mamá ya hacía la cena. Entraba y apenas nos miraba. Luego prendía el televisor sentado en el sofá y nadie lo movía de allí, solo la voz de mi madre para llamarlo a comer. Sin embargo, algo pasó en el mundo que hizo cambiar muchas cosas. Papá lo llamaba el virus, mamá el COVID-19, los medios de comunicación, la pandemia. Yo lo conocía como la cuarentena. Papá dejó de trabajar. Era raro verlo en casa dando vueltas, por la sala, por el techo, mirando la televisión por largas horas y renegando, siempre renegando por lo que ocurría en el país. Mis clases a distancia las hacía pendiente de la programación de Aprendo en Casa. Después me comunicaba con mi profesor vía WhatsApp para el desarrollo de algunas preguntas. Fue novedoso todo, pues era la primera vez que tenía en la mano por largas horas el celular. La primera tarea que me dejó la profesora de personal social fue averiguar lo relacionado al trabajo de papá. Pensé entonces en él y se me vino a la mente su rostro adusto y el mío preguntándome cómo hacer para que me explicara sobre esto. Si bien es cierto, mamá me ayudó un poco, aún tenía muchas dudas. Recuerdo que me acostaba repitiendo el reto de mañana: hablar con mi papá, hablar con mi papá, hablar con mi papá, y así me dormía. Un día me armé de valor. Mamá me dio ánimo para hacerlo, pero yo temblaba mientras me acercaba a él, a mi papá. Él estaba en el sofá mirando atentamente la televisión. De pronto la apagó y miró la foto de mamá y yo, la que estaba en una mesita. Luego comenzó a llorar. Sí, qué raro, me pregunté. A papá nunca lo había visto llorar. En ese momento volteó y me miró sorprendido. Pensé que se molestaría por verlo en esa situación. Yo estaba tan asustado que se me cayó el cuaderno. Lo recogí e inmediatamente volteé para irme. Sin embargo, papá me detuvo con una dulce voz. ¿A dónde vas, hijo? Lo miré y sus ojos marrones, más marrones que nunca, lloraban. Me hizo un gesto para que me acercara. Lo hice con cierto temor, pero papá lo solucionó con un abrazo. Sentí su calor y algunas lágrimas caer sobre mi hombro. Me miró largo rato y me pidió disculpas. Yo las acepté para calmarlo. Finalmente dijo: mañana te contaré todo sobre mi trabajo. Hijo, ¿está bien? Sí, papá, le respondí y le abracé. Al día siguiente me levanté muy temprano. Ya quería que amaneciera y que me contara sobre su trabajo. Llegó a las 7 de la mañana y fui a su cuarto. Antes de tocar la puerta pensé: ¿y si ya no era el de ayer? ¿Se ha vuelto a ser el de antes? Dudé un poco, pero finalmente toqué. Mi madre respondió. Abrí la puerta y papá no estaba. Miré a mamá y antes de hacerle una pregunta me dijo: ¿está en su oficina? Me dirigí hacia allá, con el mismo temor que hace unos minutos. Toqué la puerta. Papá me invitó a pasar. Lo que hallé dentro fue espectacular. Primero, papá estaba con un chaleco color verde. Tenía puesto un casco color blanco y en la mano poseía algo como un cuaderno. Segundo, sobre la mesa había hecho una diminuta ciudad. ¡Wow! Con un aeropuerto, vías férreas, carreteras, el metropolitano y otras cosas más. Me quedé maravillado por todo lo que
papá había hecho. ¿Todo eso era para explicarme dónde trabajaba? Le pregunté, e inmediatamente la sonrisa de papá me respondió. A continuación me dijo, cierra los ojos. Sin decirle nada le hice caso. Conté hasta 3 y los abrí. Al frente de mí, exactamente al costado derecho de papá, se movía un oso de muñeco. Su nombre era Osito Tran y tenía una voz muy parecida a la de mi padre. Siempre se miraban para hablar justo a tiempo, sin interrumpirse. Querido hijo, con el apoyo de Osito Tran te contaré todo sobre mi trabajo. Debes saber que yo laboro en Ositran, dijo papá. ¿Qué nombre tan extraño?, pregunté agarrándome la cabeza. Osito Tran me miró y dijo, es una sigla, es decir, es la abreviatura de un nombre muy, pero muy largo. De inmediato papá añadió, sí, Osito Tran, tienes razón. Y mirándome, me preguntó, por ejemplo, hijo, a tu prima María Fernanda, ¿cómo la llamamos? Mafer, respondí muy fuerte. Claro, es que así es más fácil recordarla y llamarla, mencionó papá. Ah, ya, sí, papá, ya comprendí, dije sonriendo. Pero luego pregunté, ¿y qué significa Ositran? Papá miró a Osito Tran y este con una voz aguda respondió, significa organismo supervisor de la inversión en infraestructura de transporte de uso público. ¡Wow! ¡Qué nombre tan largo! Ahora entiendo por qué le llaman Ositran, dije. Sí, hijo. Ositran es un organismo del Estado, es decir, de nuestro país, dijo papá moviendo sus manos. Te pongo un ejemplo. Nuestro cuerpo posee muchos organismos, muy pequeñitos que se encargan de defendernos de organismos malos, como las bacterias, que solo quieren hacernos daño. Para ello tenemos a los glóbulos blancos, que cumplen una función muy importante. Nos protegen de ellos. Ah, sí, papá. Eso me lo enseñó mi profesora de Ciencia y Tecnología. Respondí. Entonces, papá, ¿Ositran también nos protege? Pregunté muy interesado. Claro que sí, pero eso te lo va a explicar Osito Tran, mencionó papá mirándolo. Efectivamente, para explicarte lo que hace Ositran, acerquémonos a la pizarra, por favor, dijo Osito Tran muy alegre. Los tres nos acercamos a la pizarra. En ella había gráficos y letras hermosas que decían funciones de Ositran. Osito Tran, con regla en mano, fue señalándome en la pizarra las funciones. La primera consistía en dar normas y que éstas se apliquen. Me dio el ejemplo de aquellas que papá y mamá habían propuesto en la casa. Una de ellas era mantener limpio el jardín. Además, la preocupación de mis padres para que yo lo cumpla. La segunda era la de regular las tarifas. Para explicarme esta función, nos fuimos a la ciudad que había construido papá sobre la mesa. Osito Tran, señalando el aeropuerto y luego el metro de Lima, dijo: Ositran se encarga de que los precios en estos medios de transportes sean los adecuados, que los usuarios no paguen más de lo acordado. Yo, por ejemplo, Osito Tran, he viajado en el tren del metro varias veces y he visto que mamá ha comprado una tarjeta de 5 soles. Dije muy entusiasmado. ¿Y qué pasa si le quieren vender a más precio? Muy buena pregunta, dijo papá, quien ahora hablaba. Justo eso tiene que ver con lo que yo hago. Papá señaló un nombre en su chaleco. Este decía supervisor. Con mucha alegría y orgullo fue explicándome que esta función consistía en que las empresas de transportes cumplieran con lo acordado. Por ejemplo, que en el metro de Lima la gente pagara por la tarjeta solo 5 soles, o que en el aeropuerto, hizo su explicación sujetando el avión de juguete, las tarifas no fueran muy elevadas, que fueran las mismas del tarifario. Por eso es muy importante, lo repitió muchas veces, que las empresas que dan los servicios nos tengan muy informados y sobre todo nos traten con mucho respeto. Y de eso también se encargaba Ositran, dijo muy sonriente y emocionado papá. Papá, ¿y si usted se diera cuenta de que estas empresas
dije señalando la diminuta ciudad. No están respetando los precios, no están informando bien o están tratando mal a las personas. ¿Qué les pasaría? Este interrogante, hijo, te la responderá Osito Tran, dijo papá. ¡Qué buena pregunta!, exclamó Osito Tran. Si ocurriera eso, entonces los supervisores, como tu papá, deben llamar a los fiscalizadores. Ellos se encargan de sancionar a las empresas por no respetar el acuerdo con el Estado. Ah, entonces, ¿esta función de Ositran se llama fiscalizar?, expresé muy seguro. Muy bien, hijo, exclamó papá muy contento. Sin embargo, Ositran tiene una última función, pero eso lo dejaremos para que tú la averigües, ¿está bien?, dijeron papá y Osito Tran. Claro, papá, dije aplaudiendo. Me ha gustado mucho tu trabajo. Ahora sé lo importante que es Ositran para nuestro país. Voy a informar de eso a mi profesora y a mis compañeros. Quedé tan maravillado con la explicación de mi padre y de Osito Tran especialmente, que me acerqué a ellos y los abracé. No pude dejar de mirar a mi padre y preguntarle por qué había cambiado tanto desde ese día que lo vi llorar. Mi padre, un poco triste, me dijo: es que, hijo, me enteré que un amigo había fallecido del virus y que dejaba solos a su esposa e hijo. Ese tenía tu edad, me dijo, y me abrazó muy fuerte. Y otra vez vi sus ojos marrones como troncos, grandes y hermosos. Papá, tú no morirás del virus, ¿no?, le dije mirándole fijamente. No, hijo, te prometo que cuando acabe esta cuarentena te llevaré siquiera un ratito al lugar donde trabajo y Osito Tran nos acompañará, dijo, y nos abrazamos muy fuerte. Osito Tran lo hacía en el medio de nosotros. Contaba los días para que la cuarentena finalizara pronto y así ir al lugar donde trabajaba papá. Sin embargo, un domingo, papá se quedó en su cuarto. Ya no salió más. Mamá me prohibió que me acercara a él. Solo lo podía hacer vía telefónica. Allí papá, en compañía de Osito Tran, me recordaba que cumpliría su palabra. Me pidió que no estuviera triste, que sonriera y sobre todo rezara por él. Yo le prometí que lo haría siempre, mas no podía contener el llanto por estar alejado de él, no abrazarlo y decirle cuánto lo amaba. Y papá cumplió su promesa. Ahora estoy en el lugar donde un día trabajó. A mi derecha está mamá y tiene puesto su chaleco verde y yo su casco blanco. A mi izquierda, Osito Tran se mueve llamando a su amigo y yo lloro por él todos los días.